Descubre la increíble historia de Carlo Acutis, un joven que usó la tecnología para acercarse a Dios. ¿Te imaginas cómo un chico de tu edad pudo impactar al mundo con su fe? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en un chico normal, ¿verdad? Carlo Acutis era eso, un chico como tú, que iba al colegio, jugaba con sus amigos y pasaba tiempo con su familia. Pero Carlo tenía algo especial, una chispa que lo hacía diferente. Desde pequeño, sentía una profunda fe y un amor inmenso por Jesús Eucaristía. Esa fe no era algo pasivo, sino que lo impulsaba a actuar, a buscar la manera de compartir su alegría y su creencia con los demás. No se trataba de una fe impuesta, sino de una elección consciente y profunda. A pesar de su corta edad, Carlo entendía la importancia de la Eucaristía y la veía como el centro de su vida. Este amor por lo sagrado lo llevó a buscar formas creativas de compartir su fe, no solo con palabras, sino también con acciones concretas. Su pasión por la tecnología, algo novedoso en ese entonces, se convirtió en una herramienta para su misión. Carlo no buscaba fama ni reconocimiento. Su objetivo era sencillo: ayudar a los demás a acercarse a Dios. Para él, la tecnología no era un fin en sí misma, sino un medio para transmitir su mensaje de fe. Imagínate, un chico utilizando la tecnología para evangelizar. Él veía el potencial de Internet, una herramienta entonces incipiente, para llegar a un público mucho más amplio y compartir la belleza del mensaje cristiano. Pero esa chispa, ¿de dónde venía? Nació en Milán, Italia, el 3 de mayo de 1987. Imagínate, un niño pequeño, con ojos brillantes y una sonrisa traviesa, descubriendo el mundo a su alrededor. Sus primeros años fueron como los de cualquier otro niño, llenos de juegos, risas y las aventuras cotidianas de la infancia. Creció en una familia amorosa, rodeado del calor de sus padres y el cariño de su hermano. Recuerda esos primeros recuerdos, esos momentos sencillos que moldearon su carácter. Milán, con sus calles animadas y su rica historia, fue el escenario de su infancia. Piensa en él, un pequeño Carlo explorando los parques, corriendo entre los árboles, jugando con otros niños. Quizás construyendo castillos de arena imaginarios, o inventando juegos fantásticos con sus amigos. Esos momentos simples, llenos de inocencia, fueron fundamentales en su formación. Recuerda esos primeros pasos, esas primeras amistades, esos primeros destellos de su fe. Su familia, profundamente religiosa, le inculcó desde pequeño los valores cristianos. Imagina las oraciones familiares, las visitas a la iglesia, las conversaciones sobre la fe. Todo ello contribuyó a formar su sensibilidad espiritual. No fue una infancia perfecta, sin duda, pero sí una infancia llena de amor, de fe y de una profunda conexión con su entorno. Un entorno que, sin saberlo, le preparaba para su futuro extraordinario. Sus padres, Andrea y Antonio, fueron la base de su profunda fe. Imagina una casa llena de amor, donde la oración y la Eucaristía no eran solo rituales, sino el aire que respiraban. Tuvieron una influencia decisiva en su vida, inculcándole desde pequeño el amor a Dios y a la Virgen María. Recuerda que ellos le enseñaron a ver a Dios en todo, en la naturaleza, en las personas, en cada pequeño detalle de su vida diaria. Antonio, su padre, era un hombre de negocios exitoso, pero su verdadera riqueza era su espiritualidad. Él le enseñó a Carlo la importancia del trabajo duro y la honestidad, valores que Carlo integró a su vida. Andrea, su madre, era un ejemplo de entrega y servicio a los demás. Ella le inculcó a Carlo la compasión por los necesitados, un sentimiento que se reflejó en sus acciones a lo largo de su corta vida. Fue un hogar donde la fe era el cimiento de todo. No se trataba de una fe impuesta, sino de una fe vivida y compartida. Recuerda que en su hogar, la oración, la misa dominical y la lectura de la Biblia eran parte esencial de su rutina. No era una carga, sino una alegría, una fuente de paz y de guía en sus decisiones. Esta atmósfera familiar, impregnada de fe,
fue el caldo de cultivo donde la vocación de Carlo floreció y se fortaleció, moldeando su carácter y su profundo amor por Dios y por los demás. Pero ¿cómo empezó todo? Recuerda que Carlo no era un niño cualquiera. Desde pequeño, mostró una fascinación inusual por la Eucaristía. Para ti, tal vez parezca algo normal, pero para él, era una experiencia casi mística. Veía en la misa algo más allá de un simple ritual, percibía la verdadera presencia de Jesús. Esa profunda conexión con lo sagrado se manifestó de maneras sorprendentes. Tuvo una gran devoción a la Virgen María, a quien consideraba su guía y protectora. No se trataba de una devoción superficial, sino de una relación profunda, llena de amor y confianza. Él veía en María el modelo perfecto de entrega a la voluntad de Dios. Esa fe inquebrantable se reflejaba en su vida diaria, en sus acciones y en sus decisiones. A pesar de su corta edad, Carlo comprendió la importancia de la oración y la meditación. No la veía como una obligación, sino como un diálogo íntimo con Dios, un momento de encuentro y de profunda conexión. En esos momentos de silencio, encontraba la fuerza y la paz para afrontar los desafíos de la vida diaria. Esa serenidad era palpable en su personalidad. Pero, ¿qué hacía tan especial la misa para Carlo? Para ti, quizás sea una rutina, pero para él era un encuentro personalísimo con Jesús. Imagina su emoción, esa profunda conexión que sentía al recibir la Eucaristía. No era una simple ceremonia, era un diálogo íntimo, un abrazo espiritual que alimentaba su alma. Él veía a Cristo realmente presente, no como un símbolo, sino como la viva realidad de Dios en la tierra. Él no solo asistía a misa, la vivía con una entrega total. Cada detalle, desde la lectura de las Escrituras hasta la consagración, lo llenaba de una alegría inmensa. Observa cómo su fe se reflejaba en cada gesto, en cada oración silenciosa. Para él, la Eucaristía no era algo obligatorio, sino un regalo inestimable, el momento más importante de su semana, un encuentro que definía su vida. Piensa en la intensidad de su amor por la misa. No era una simple obligación religiosa, era la fuente de su fuerza, su inspiración, su guía. Era en la Eucaristía donde encontraba la paz, la alegría y la fortaleza para enfrentar los desafíos de su vida. Para él, ese momento sagrado era el centro de todo, el punto de partida de su día y el ancla que lo sostenía en medio de las tormentas. Recuerda ese momento en la misa, tú, joven Carlo, contemplando la hostia consagrada. No era solo pan para ti, ¿verdad? Sentías, intuías algo mucho más profundo, un misterio que te cautivaba. Esa presencia real de Jesús, ese encuentro íntimo con el Creador, trascendía lo visible, se convertía en una experiencia inexplicable, una realidad que llenaba tu corazón. Piensa en la magnitud de ese misterio, tú. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, presente totalmente en la Eucaristía. No una simple representación simbólica, sino una realidad sobrenatural, una presencia que te envuelve, que te transforma. Para ti, ¿qué significaba esa presencia real? ¿Cómo la vivías? Quizás te preguntas, ¿cómo es posible? La fe, tú sabes, nos invita a creer en lo que sobrepasa nuestra comprensión. Es un misterio que la razón no puede abarcar completamente, pero que el corazón puede sentir profundamente. La Eucaristía, para Carlo, era la prueba tangible del amor infinito de Dios, un amor que se hace presente en cada misa. Ese misterio, esa presencia poderosa que percibías en la Eucaristía, estaba íntimamente ligado a tu profunda devoción a la Virgen María. Desde pequeño, tu amor por ella fue algo especial, algo que marcó tu vida profundamente. ¿Recuerdas las tardes en familia, rezando el rosario, un momento de paz y unión que te llenaba el alma? Era un vínculo sagrado, una conexión que cultivabas con fervor. La imagen de la Virgen, en tus oraciones, no era simplemente una figura religiosa, sino una madre amorosa, cercana y protectora. Sentías su presencia constante, su guía en tus decisiones, su consuelo en tus momentos de dificultad. No era una devoción superficial,
sino una relación profunda, llena de confianza y amor filial. Esa conexión especial con María te daba fuerza y te iluminaba el camino. ¿Recuerdas las peregrinaciones a los santuarios marianos, esos viajes que llenaban tu corazón de alegría y paz? Cada visita, cada oración, cada momento compartido en esos lugares sagrados, fortalecían tu vínculo con la Virgen. Era una búsqueda constante de su presencia, una sed insaciable de su amor maternal. Ella era tu guía, tu confidente, tu intercesora ante Dios. Pero ese amor a María, tú lo vivías de una forma muy particular, ¿verdad? No solo en rezos aprendidos de memoria, sino en una profunda conexión con ella. Y esa conexión, tú la nutrías con la oración. No era una obligación, sino un diálogo constante, un refugio donde encontrabas la paz y la fuerza para afrontar cada día. Recuerda esos momentos, esos instantes de silencio, de entrega total a Dios a través de María. Para ti, la oración no era un ritual, sino una experiencia vital. Era como respirar, algo tan natural como el latir de tu corazón. En la oración, encontrabas la guía divina, la inspiración para tus proyectos, la fortaleza para superar los desafíos. Era tu fuente de energía, tu ancla en medio de la tormenta. Te permitía conectar con la voluntad de Dios y comprender su plan para tu vida. Recuerda cómo la oración te acompañaba en cada momento, en cada decisión. Era tu consejera silenciosa, tu amiga fiel. No te limitabas a pedir, sino que también escuchabas, aprendías y crecías en tu fe. Esa intimidad con Dios, esa profunda comunión, la cultivabas con perseverancia, con amor y con una humildad que te caracterizaba. Era la base de tu vida, el motor de tus acciones. Y esa oración, tú la llevabas a un nivel más profundo, un nivel de intimidad con Dios que se reflejaba en tu búsqueda constante de la pureza espiritual. Para ti, la confesión no era solo un rito obligatorio, sino una cita indispensable con la misericordia divina, una oportunidad para despojarte de cualquier sombra que pudiera opacar tu alma. Tú buscabas con anhelo esa limpieza interior, esa comunión perfecta con Dios, libre de cualquier mancha que pudiera entorpecer tu relación con Él. Entendías que la pureza no era solo la ausencia de pecado, sino una constante aspiración a la santidad, un caminar diario hacia la luz. No se trataba de una perfección inalcanzable, sino de un proceso continuo de conversión, de arrepentimiento y de perdón. Tú comprendías la fragilidad humana, pero también la infinita misericordia de Dios, siempre dispuesto a acogerte con amor incondicional en cada confesión. Pero Carlo no solo buscaba la perfección espiritual en soledad. Tú, Carlo, comprendías la importancia de la amistad verdadera, un compartir que enriquecía tu propia búsqueda de Dios. Recuerdo tus conversaciones con otros jóvenes, llenas de una alegría contagiosa, donde la fe se entretejía con la vida cotidiana, sin forzar ni imponer, simplemente compartiendo la verdad que llevabas en tu corazón. Era un compartir natural, una amistad sincera, donde el respeto y la comprensión se respiraban. Tus amigos te veían como un ejemplo, no por imposición, sino por la naturalidad con la que vivías tu fe. No eras un predicador, sino un testimonio viviente. Compartías lo que sabías, lo que sentías, sin pretensiones, con humildad y generosidad. Tus relaciones eran auténticas, basadas en el respeto mutuo y el cariño sincero. Había una profunda conexión entre vosotros, una hermandad que trascendía las diferencias. Para ti, la amistad no era una distracción, sino un camino para crecer juntos en la fe. Ayudabas a tus amigos a descubrir la belleza de Dios en las cosas cotidianas, a encontrarle sentido a la vida. Compartías con ellos tu entusiasmo por la Eucaristía, tu amor por la Virgen María y tu pasión por la verdad. No buscabas convertirlos, sino acompañarlos en su propio camino, con respeto y comprensión. ¿Recuerdas cómo te fascinaba la tecnología, Carlo? No era solo un pasatiempo, sino una herramienta para comunicar tu fe. Tú veías en las computadoras, aún en sus inicios, una forma poderosa de evangelizar, de acercar a Dios a quienes necesitaban encontrarlo. Imaginabas un mundo donde la tecnología sirviera para construir puentes,
no muros, de fe. Para ti, la informática no era un juego. Era un medio para compartir tu pasión por la Eucaristía y por la belleza de la creación de Dios. Tú, con esa mente brillante y tan joven, veías más allá de los bits y los bytes. Estabas construyendo una nueva forma de evangelización, una que se conectaba con la juventud de tu tiempo. Tu habilidad con la tecnología no era solo un talento, sino un don. Un don que utilizaste para glorificar a Dios. No te conformaste con usar la tecnología para tu propio entretenimiento. Tú la usabas para compartir la fe, para mostrarle a otros la belleza inconmensurable de lo sagrado, accesible a través de una pantalla. ¿Recuerdas ese viejo Commodore 64 que apareció en casa? Para ti, no era solo una máquina, sino una puerta a un mundo nuevo. Empezaste a explorar sus posibilidades, a teclear comandos, a descubrir el poder oculto tras esos píxeles. Era un universo fascinante que te cautivaba, una aventura en la que cada línea de código era un paso más en tu viaje. Poco a poco, fuiste aprendiendo programación, desentrañando los misterios de la informática. No era solo un juego, tú lo veías como una herramienta poderosa, un medio para expresarte, para crear, para comunicar. Cada programa que creabas era una pequeña obra maestra, un reflejo de tu ingenio y tu dedicación. Tu fascinación por la tecnología no se limitaba a la programación. Explorabas el mundo digital con una curiosidad insaciable, descubriendo las posibilidades de la comunicación a través de las computadoras, siempre buscando la forma de usar este nuevo lenguaje para compartir tu fe. Era el inicio de algo grande, algo que trascendería lo terrenal. ¿Recuerdas la emoción? Ese Commodore 64 se convirtió en tu mejor amigo. Pero querías más. Querías compartir tu pasión por la programación, mostrar al mundo lo que aprendías. Así que decidiste crear tu primer sitio web. Imaginabas un espacio virtual donde otros pudieran explorar el mundo digital contigo, un espacio que reflejara tu entusiasmo por la tecnología, un lugar donde compartir tus conocimientos. Fue un desafío emocionante. Investigaste, aprendiste lenguajes de programación, diseñaste la estructura, elegiste las imágenes. Cada línea de código era un paso más hacia tu sueño. Era un proceso absorbente, una aventura que te cautivaba por completo. No era solo programar, era crear, era construir, era dar vida a tus ideas en la red. Recuerda la satisfacción al ver finalmente tu sitio web en funcionamiento. Todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, culminando en un espacio digital que reflejaba tu personalidad y tu pasión. Era tu creación, tu universo personal en la incipiente red mundial. Y aunque sencillo, era perfecto, porque era tuyo, hecho con tus propias manos, con tu propio corazón. Así que, tu Commodore 64, además de juegos, empezó a albergar algo más grande. Te fascinaban los milagros eucarísticos, esas manifestaciones asombrosas de la fe. Empezaste a recopilar información, imágenes, relatos, todo lo que encontrabas sobre estos eventos extraordinarios. Era una tarea monumental, pero tu pasión te impulsaba. Con cada dato, cada imagen, la idea se consolidaba, crear una base de datos digital. Imaginabas una enciclopedia virtual, accesible a todos, donde la gente pudiera maravillarse con la evidencia tangible de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Era un proyecto ambicioso, pero tú estabas decidido a llevarlo a cabo. Poco a poco, con paciencia y dedicación, fuiste construyendo tu obra maestra. Programabas, investigabas, recopilabas, organizabas. Era un trabajo arduo, pero cada línea de código, cada imagen añadida, te llenaba de una profunda satisfacción. Sentías que estabas haciendo algo realmente importante, algo que trascendía tu propia existencia. Y así, tu fascinación se tradujo en algo tangible. Con la ayuda de tu Commodore 64, empezaste a construir algo increíble, un sitio web dedicado a los milagros eucarísticos. Imagina, tú,
un adolescente con una pasión desbordante, creando un archivo digital de eventos históricos y fotografías de hostias consagradas que mostraban transformaciones milagrosas. Era un proyecto ambicioso, pionero para su época. Fue un trabajo meticuloso. Investigabas, recopilabas información de libros antiguos, artículos de periódicos, comunicándote con expertos y parroquias. Cada imagen, cada detalle, era cuidadosamente revisado y organizado en tu sitio web. Era una labor que iba más allá de una simple afición, era una misión, una forma de compartir tu fe y tu pasión con el mundo. Tu sitio web no era solo una colección de imágenes, era una enciclopedia digital, un tesoro de conocimiento sobre los milagros eucarísticos. Organizaste la información con una precisión sorprendente, creando un sistema de navegación intuitivo, a pesar de las limitaciones tecnológicas de la época. Fue una obra maestra de la organización y la pasión, un testimonio de tu dedicación y tu fe inquebrantable. Pero tu sitio web no era solo una colección de imágenes, era una enciclopedia. Para cada milagro eucarístico, investigabas exhaustivamente. No te bastaba con una foto, necesitabas fechas, lugares, testimonios, documentos históricos que lo corroboraran. Tu búsqueda de la verdad era implacable, una obsesión casi sagrada. Te adentrabas en archivos, bibliotecas, incluso te comunicabas con expertos en historia y teología. Cada detalle, cada dato, debía ser verificado, contrastado, validado. No dejabas nada al azar. Tu rigor era asombroso, una dedicación admirable para un chico de tu edad. No se trataba simplemente de recopilar información, se trataba de construir una base sólida, irrefutable, para cada milagro. Entendías la importancia de la documentación histórica, la necesidad de fundamentar cada afirmación con pruebas sólidas. Tu meticulosidad no era un capricho, sino una herramienta fundamental en tu misión. Pero, ¿cómo era esa enciclopedia digital? No se trataba de una simple acumulación de datos. Tú, Carlo, tenías un ojo para el diseño que pocos poseen. Tu sitio web no era solo informativo, era elegante, intuitivo y sorprendentemente moderno para su época. La disposición de la información, la selección de las imágenes, todo estaba cuidadosamente pensado para que la navegación fuera una experiencia fluida y atractiva. Había una armonía en la estética que reflejaba tu propia personalidad, ordenada, precisa, pero también llena de una belleza serena. Recordemos que estabas años adelantado a tu tiempo. La forma en que integrabas texto, imágenes y videos era innovadora, precursora de las tendencias actuales de diseño web. Era como si intuyeras el futuro del diseño digital, una visión profética que se materializó en esa plataforma. Piensa en la cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicaste a cada detalle. La selección de las fuentes, el uso del color, el tamaño y la ubicación de los elementos, todo contribuía a crear una experiencia visualmente atractiva y, sobre todo, fácil de usar. No se trataba solo de estética, era una búsqueda de la claridad y la eficiencia en la comunicación de información compleja. Un diseño que reflejaba tu profunda fe y tu amor por la Eucaristía. Esa elegancia, tú la conseguiste gracias a una cuidadosa selección de imágenes y a una estructura intuitiva. No era solo una página web, era una ventana al mundo de la Eucaristía, accesible para cualquiera con una conexión a Internet. Piensa en ello, tu proyecto trascendía las fronteras geográficas. Imágenes impactantes, organizadas con maestría, convirtiendo datos complejos en información fácilmente digerible. Imagina el alcance, desde tu habitación, llegabas a miles, quizás millones, de personas en todo el mundo. No había barreras lingüísticas que te detuvieran, la belleza de las imágenes hablaba por sí sola, comunicando la fe de una forma universal. Tu sitio web se convirtió en un testimonio silencioso, pero poderoso, de tu profunda devoción. Tu proyecto no era elitista, era democrático. No requería conocimientos técnicos avanzados, ni una fortuna para acceder a él. Cualquier persona, en cualquier rincón del planeta, con una simple conexión a Internet, podía contemplar la belleza de la Eucaristía a través de tu trabajo.
Esa accesibilidad, esa sencillez, fue clave para su impacto global. Pero, ¿qué pasó con esa página web después de su muerte? Su impacto, amigo, sigue resonando. Millones la han visitado, encontrando en ella no solo información sobre la Eucaristía, sino una profunda inspiración para vivir con fe y alegría. Es un testimonio de la inmensa capacidad que tiene la tecnología para difundir la palabra de Dios, incluso después de que su creador haya partido. Hoy en día, su sitio web sigue siendo un faro de luz, un recurso invaluable para quienes buscan profundizar en su fe. Sirve como un recordatorio poderoso de la vida de Carlo Acutis, un joven que supo aprovechar las herramientas de su tiempo para compartir su pasión por Dios. Piensa en ello, una página web creada por un adolescente, ahora un legado digital que trasciende fronteras y generaciones. Su sencillez y la claridad de su mensaje han conectado con personas de todas partes del mundo. No importa tu edad o tu background, su sitio web te invita a reflexionar sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es una herramienta accesible, un testimonio de su profunda fe y de su deseo de compartirla con todos. Un legado que perdura gracias a la tecnología. Esa página web, tú sabes, la que Carlo creó con tanto amor, no era solo una colección de datos. Era una ventana a su alma, un reflejo de su profunda fe. Él quería que tú, que todos, entendieran la belleza y la importancia de la Eucaristía, no como un ritual antiguo y lejano, sino como algo vivo y presente en tu vida diaria, algo que te transforma. Piensa en ello, ¿cómo te ayuda la Eucaristía a conectar con Dios? Carlo veía la Eucaristía como el corazón mismo de la vida cristiana, el alimento espiritual que te fortalece para enfrentar las dificultades del mundo. En un mundo tan acelerado como el nuestro, donde la tecnología nos bombardea constantemente con información, su mensaje sobre la importancia de la oración y la comunión con Dios a través de la Eucaristía es más relevante que nunca. Él te invita a encontrar la paz y la fuerza en la presencia de Jesús. En la época de Carlo, la tecnología era diferente, pero su mensaje trasciende las épocas. Él te invita a buscar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a encontrar en ella la fuerza para ser testigo de tu fe en un mundo que a menudo parece alejado de Dios. No importa lo ocupado que estés, siempre hay un espacio para la oración, para la conexión con lo trascendente. Carlo te recuerda esto, te anima a buscarlo. Pero, ¿cómo era Carlo en sus relaciones? No era un chico tímido, aunque sí reservado. Tenía un grupo de amigos cercanos, con quienes compartía sus aficiones, desde el fútbol hasta las largas charlas sobre la fe. Eran amistades auténticas, basadas en el respeto y la confianza mutua. Para él, la amistad era un don precioso, un reflejo del amor de Dios. Recuerda que él valoraba mucho la sinceridad y la autenticidad en sus relaciones. No buscaba la popularidad, sino amistades profundas y significativas. Para Carlo, cada persona era un reflejo de la imagen de Dios, y por eso trataba a todos con respeto y cariño, sin importar sus diferencias. Sus amistades no eran solo un pasatiempo, eran una parte fundamental de su crecimiento espiritual. A través de ellas, aprendió a compartir su fe, a ser paciente y comprensivo, y a fortalecer su propio camino hacia la santidad. Él entendía que la comunidad cristiana era una familia, y sus amigos, sus hermanos en la fe. Pero su amistad no se quedaba en charlas y partidos de fútbol. Tú ya sabes que Carlo tenía una fe profunda, y esa fe se traducía en acciones concretas. Para él, la fe no era algo abstracto, sino una fuerza que lo impulsaba a ayudar a los demás. Recuerda que era un chico sencillo, y esa sencillez se reflejaba en su compromiso con los más necesitados. No se trataba de grandes gestos, sino de pequeñas acciones cotidianas, ayudar a quien lo necesitaba, una sonrisa sincera, una palabra de aliento. Piensa en la cantidad de veces que él, sin buscar reconocimiento, se ponía al servicio de los demás. Su generosidad era espontánea, natural, como una extensión de su propia alma. Para Carlo, servir a los demás era una forma de amar a Dios.
Él veía a Cristo en cada persona que encontraba, especialmente en los más vulnerables. Por eso, su compromiso social no era una obligación, sino una alegría, una manera de vivir su fe de forma auténtica y tangible. Observa cómo esa convicción moldeaba cada uno de sus actos. Una realidad palpable, viva. Recuerda cómo Carlo, con esa misma fe inquebrantable, se involucraba en acciones concretas para ayudar a los más necesitados. No se limitaba a las palabras, tú lo sabes. Para él, la justicia social no era un concepto abstracto, sino una responsabilidad personal, un llamado a la acción. Él participaba activamente en iniciativas caritativas, destinando parte de su tiempo y recursos a ayudar a los pobres y desfavorecidos. Piensa en las veces que donó su dinero de bolsillo, o el tiempo que dedicó a las obras de caridad. No era un gesto aislado, sino una constante en su vida, una muestra de su compromiso profundo con los demás. Su compromiso con la justicia social se extendía más allá de las acciones individuales. Carlo animaba a sus amigos a involucrarse en obras de caridad, compartiendo su entusiasmo y convenciéndolos de la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. Él creía firmemente en el poder transformador de la solidaridad y el trabajo en equipo para lograr un cambio positivo en el mundo. Recuerda cómo Carlo, a pesar de su brillantez, nunca alardeaba de sus conocimientos. Tú lo viste, ¿verdad? Él prefería la sencillez, la humildad, esa virtud que lo hacía tan especial. Nunca se creyó superior a nadie, trataba a todos por igual, desde el más rico al más pobre, con la misma amabilidad y respeto. Esa era la esencia de Carlo, una humildad que brotaba de su corazón. Esa humildad no era una máscara, tú lo sabes. Era parte integral de su ser, una profunda convicción que lo guiaba en cada acción. No buscaba reconocimiento, ni aplausos, simplemente vivía su fe, ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. Su generosidad era silenciosa, discreta, como una flor que florece sin llamar la atención. Piensa en sus acciones, tú las recuerdas. Nunca se vanagloriaba de sus logros, siempre daba crédito a Dios. Para él, todo era gracia, un don recibido que debía compartir con los demás. Esa humildad profunda, esa entrega desinteresada, es lo que lo hacía tan especial, tan cercano a Dios y a las personas. Recuerda cómo Carlo vestía con sencillez, ¿verdad? No buscaba las marcas más caras, ni la ropa más llamativa. Sus prendas eran sencillas, cómodas, y reflejaban su humildad. Él no necesitaba impresionar a nadie con su apariencia, su riqueza interior brillaba mucho más. Su vida era un reflejo de su espiritualidad. No necesitaba lujos para ser feliz. Un plato sencillo, una conversación con la familia, la oración, eso era suficiente para llenar su corazón de alegría. Él encontró la verdadera riqueza en la sencillez de cada día. Piensa en tus propias cosas, ¿cuántas veces te has sentido presionado por tener lo último en tecnología o moda? Carlo te enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de posesiones materiales, sino en la riqueza espiritual y en la sencillez de vivir cada momento con gratitud. Él demostró que la sencillez no es sinónimo de pobreza, sino de una elección consciente de vivir con lo esencial, de valorar lo que realmente importa, el amor, la fe, la familia y la amistad. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio estilo de vida y a buscar la verdadera riqueza en la simplicidad. Pero, ¿sabías que bajo esa sencillez latía un corazón lleno de alegría? La fe de Carlo no era una carga, sino una fuente inagotable de felicidad. Él encontraba gozo en las cosas más simples, una misa, un encuentro con amigos, ayudar a los demás. Para él, la vida era una celebración, una fiesta continua en honor a Dios. Observa cómo esa alegría se reflejaba en su sonrisa, en su mirada, en cada gesto. Esa alegría no era superficial, sino profunda y auténtica. Provenía de una profunda relación con Dios, que él experimentaba como una amistad cercana y amorosa. No era una alegría egoísta, sino que se desbordaba hacia los demás, contagiando a quienes le rodeaban con su optimismo y su buen humor.
Recuerda cómo se relacionaba con sus amigos, con su familia, con los más necesitados. Su alegría era un testimonio elocuente de su fe. Demostraba que ser cristiano no implicaba tristeza o rigidez, sino todo lo contrario, alegría, paz y una profunda satisfacción interior. Él vivía su fe con naturalidad, sin forzarla, sin pretensiones. Su alegría era contagiosa y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con la vida. Esa alegría que brotaba de él no era superficial. Tú veías en Carlo una profunda convicción, una fe que no se dejaba doblegar por las dificultades. Recuerda cómo, a pesar de su juventud, enfrentaba los retos con una serenidad sorprendente. Para él, la Eucaristía era el centro de todo, el motor de su vida, la fuente de su fuerza interior. Era una fe viva, palpitante, que se manifestaba en cada uno de sus actos. Su testimonio no se limitaba a palabras, se expresaba en su forma de ser, en su generosidad, en su amor por los demás. Tú podrías observar cómo Carlo, a pesar de su corta vida, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. Él irradiaba una paz que parecía sobrenatural, una paz que solo la fe profunda puede otorgar. No buscaba la fama ni el reconocimiento, sino la gloria de Dios. Su fe era un faro que iluminaba su camino y el de los que le rodeaban. Tú podrías sentir la fuerza de su ejemplo, su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario. Él nos enseñó que la santidad es posible para todos, que no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer las cosas pequeñas con gran amor. Su vida, aunque breve, fue un testimonio potente de la fuerza transformadora de la fe. Pero, ¿cómo impactó Carlo en la juventud de su tiempo? Piensa en esto, él, un chico como tú, apasionado por la informática, la usaba no para juegos triviales, sino para comunicar su fe. Sus páginas web, sencillas pero efectivas, se convirtieron en un puente para llegar a otros jóvenes, compartiendo su entusiasmo por la Eucaristía y la devoción mariana. Imagina la sorpresa de muchos al descubrir, a través de la tecnología emergente de entonces, una fe tan auténtica y contagiosa. No se trataba solo de tecnología. Carlo vivía su fe con una naturalidad que atraía. Su alegría, su sencillez, su compromiso. Todo eso resonaba en los jóvenes, que veían en él un ejemplo auténtico, alejado de la hipocresía. No predicaba desde un púlpito, sino desde su propia vida, mostrando que la fe no es algo aburrido o anticuado, sino una aventura apasionante que llena la vida de sentido. Su influencia trascendió su corta vida. Hoy, a través de su ejemplo y sus escritos digitales, muchos jóvenes encuentran inspiración para vivir su fe con autenticidad. Él demostró que ser joven, moderno y profundamente cristiano no son conceptos contradictorios, sino realidades que se complementan y enriquecen mutuamente. Tú también puedes encontrar en su historia una llamada a la santidad, una invitación a vivir con plena alegría tu fe en el mundo de hoy. Imagina esto. Un dolor inexplicable comienza a invadir a Carlo. Al principio, solo un malestar, algo que se pasa con un descanso. Pero el dolor persiste, se intensifica, se hace cada vez más insistente. Las visitas al doctor se vuelven frecuentes, los exámenes médicos, una rutina. Tú, al igual que él, te enfrentas a lo desconocido, a esa incertidumbre que te roba el sueño y te llena de preguntas sin respuesta. La vida, tan llena de proyectos y sueños, de repente se ve opacada por una sombra amenazante. El diagnóstico llega como un golpe, leucemia. Una enfermedad que, en ese tiempo, aún se veía con mucho temor. Pero Carlo, a pesar del miedo, del dolor físico, no pierde la fe. Para ti, quizás, la idea de enfrentarte a algo así sea aterradora. Pero observa cómo él, con una valentía impresionante, se aferra a Dios, a su familia, a sus amigos. Su sufrimiento se transforma en una oportunidad, en un camino para acercarse más a lo divino. Recuerda que la adversidad no es el fin, sino una prueba, una oportunidad para crecer. Carlo lo entendió perfectamente. A pesar de la enfermedad, él continuó con sus proyectos, con sus estudios, con su oración.
Su fe se fortaleció en medio del dolor, la oración se convirtió en su refugio, su fuerza. Observa la serenidad en su rostro, su paz interior, incluso en momentos de gran sufrimiento. ¿Cómo no admirar su fortaleza, su entrega total a la voluntad de Dios? Ese malestar se convirtió en algo mucho más serio. ¿Recuerdas que te dije que el dolor persistía? Pues se volvió insoportable. Los médicos, con sus caras serias, pronunciaron la palabra que nadie quería oír: leucemia. Tu mundo, que parecía tan lleno de proyectos y sueños, se tambaleaba. Pero tú, con tu fe inquebrantable, encontraste la fuerza en Dios para enfrentar este nuevo desafío. Te aferraste a tu familia, a tus amigos, a tu fe. Sabías que no estabas solo. Los tratamientos fueron duros, agotadores. La quimioterapia te dejó débil, pero tu espíritu permanecía inquebrantable. Seguías rezando, confiando en que Dios tenía un plan, incluso en medio del sufrimiento. ¿Recuerdas cómo, a pesar del dolor físico, dedicabas tiempo a la oración y a la reflexión? Tu fe se convirtió en tu escudo, tu fuerza, tu ancla en medio de la tormenta. En medio de la lucha contra la enfermedad, tu fe se fortaleció. No te quejabas, no te rebelabas. Aceptaste tu cruz con humildad, sabiendo que el sufrimiento tenía un propósito. Tú, con tu juventud, con tu energía, con tu fe, fuiste un ejemplo de valentía y resignación. Tu ejemplo nos inspira a todos a enfrentar nuestras propias batallas con la misma fe, la misma esperanza, el mismo amor. Así que, sí, la palabra cáncer resonó en la habitación, fría y dura como una sentencia. Pero Carlo, a pesar del dolor que lo carcomía por dentro, nunca perdió la fe. ¿Recuerda cómo siempre te hablaba de la Eucaristía, de su profunda conexión con Dios? En medio de la enfermedad, esa fe se hizo aún más fuerte, una roca inquebrantable en medio de la tormenta. Él no se quejaba, ni se dejaba vencer por el desánimo. Su sufrimiento era real, intenso, pero lo enfrentaba con una valentía que solo la fe puede proporcionar. En lugar de amargarse, usaba su tiempo para orar, para leer la Biblia, para agradecer a Dios por cada instante, por cada pequeño detalle. Su testimonio no era solo de resistencia física, sino de una profunda aceptación de la voluntad divina. Él sabía que Dios tenía un plan, incluso en medio del dolor. No se rebeló, no cuestionó, simplemente confió. Esa confianza, esa paz interior, es lo que más me impresiona de su historia. ¿Recuerdas cómo, a pesar del dolor, Carlo encontraba consuelo en la Eucaristía? Él veía el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para unirse más a Cristo, para compartir en sus padecimientos. Para ti, ¿qué significa el dolor? ¿Lo ves como algo negativo, o como una posibilidad de crecimiento espiritual? Carlo te enseñó que el dolor, aunque sea intenso, puede ser transformado en algo hermoso. Piensa en la ofrenda de su sufrimiento, en su unión a la pasión de Cristo. Él te diría que el verdadero significado del dolor reside en la redención, en la oportunidad de ofrecerlo por los demás, por la salvación del mundo. ¿Te has detenido a pensar en cómo puedes transformar tu propio sufrimiento? No es fácil, lo sé. A veces el dolor nos aplasta, nos hace sentir débiles e insignificantes. Pero Carlo, con su ejemplo, nos muestra que incluso en medio de la prueba más dura, la fe puede ser nuestra fuerza, nuestra luz en la oscuridad. Él nos invita a encontrar el significado del dolor en la unión a Cristo, en la ofrenda de nuestro sufrimiento por la salvación de las almas. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Recuerda cómo Carlo, a pesar de su enfermedad, nunca se quejó. Su fe era inquebrantable. Él no veía su sufrimiento como un castigo injusto, sino como una oportunidad para unirse aún más a Dios. Entregarse a la voluntad divina era para él, no una resignación pasiva, sino un acto de amor profundo, una entrega total a la voluntad de Dios, aceptando todo lo que le sucedía con serenidad y paz interior. Él confiaba plenamente en el plan de Dios para su vida, incluso en medio del dolor. Para Carlo, la entrega a Dios no era una simple frase, sino una forma de vida.
Era una decisión consciente y diaria de aceptar todo lo que le venía, tanto lo bueno como lo malo, como parte del plan de Dios. Él no buscaba evitar el sufrimiento, sino encontrarlo en Cristo. Entendía que el sufrimiento, unido a la fe, podía ser transformador, purificador. Su entrega total a la voluntad divina se manifestaba en cada acción, en cada oración, en cada instante de su vida. Esa entrega total a Dios le permitió afrontar la enfermedad con una valentía excepcional. No se rebeló contra el sufrimiento, ni buscó explicaciones o respuestas que quizás no existían. Simplemente aceptó la voluntad divina con una fe inquebrantable. Su actitud ante la adversidad fue un testimonio de su profunda fe, una lección para todos nosotros. Recuerda que tú también puedes encontrar consuelo y fuerza en la entrega a Dios, aceptando con humildad su plan para tu vida, incluso en medio de las dificultades. Recuerda esos últimos días, ¿verdad? Carlo, a pesar del dolor, mantenía una serenidad asombrosa. Su mirada, fija en algo más allá de lo terrenal, reflejaba una paz que solo la fe profunda puede otorgar. Hablaba con sus padres, con sus amigos, con una tranquilidad que te conmovería. No se quejaba, solo agradecía. Agradecía por todo, incluso por el sufrimiento que lo estaba consumiendo. Sus despedidas fueron llenas de amor. No hubo lamentos, solo palabras de aliento y de fe. ¿Te imaginas, cómo les diría a sus seres queridos que siguieran adelante, que su fe debía ser su guía? Te hablaba de la importancia de la Eucaristía, de la presencia real de Jesús en ella, su gran amor. Un legado que Él dejó para ti y para todos. En sus últimos momentos, su mente estaba en Dios. No había espacio para el miedo, solo para la certeza de su encuentro con el Señor. Piensa en la fortaleza que eso implica, la valentía de un joven que enfrentaba la muerte con una fe tan absoluta. Una fe que te invita a reflexionar sobre tu propia vida, sobre tu relación con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez la profundidad de tu fe? Recuerda esa mañana, ¿verdad? Todo parecía normal. Carlo estaba tranquilo, incluso alegre. Hablaba con su familia, bromeaba con sus amigos, y comía con apetito. Nada hacía presagiar lo que estaba por venir. Esa aparente normalidad ocultaba una realidad que solo él conocía, una profunda conexión con Dios que lo preparaba para un encuentro trascendental. De repente, un dolor agudo en el pecho. Un síntoma inesperado que lo sorprendió a todos. La rápida intervención médica se vio superada por la velocidad de la enfermedad. En cuestión de horas, la situación se agravó. Tú, observador de su vida, podrías sentir la angustia creciente de sus seres queridos. A pesar del sufrimiento físico, Carlo mantuvo su fe inquebrantable. Su serenidad ante la muerte era palpable. No hubo miedo, solo una profunda paz. Sus últimas palabras fueron una oración silenciosa, un último susurro dirigido a aquel a quien siempre había amado. Un final inesperado, sí, pero también un final esperanzador. Pero esa mañana tranquila no fue el final de su historia, ¿verdad? Su legado, tú lo sabes, trasciende su corta vida. Carlo, aunque joven, dejó una huella imborrable. Su sitio web, una joya digital de su época, sigue inspirando a miles. Él, con su simpleza y su profunda fe, nos muestra que la santidad no es algo inalcanzable, sino un camino abierto a todos. Su testimonio de fe, su amor por la Eucaristía y su devoción a la Virgen María, siguen resonando en corazones de todo el mundo. Su capacidad para ver a Dios en todo, incluso en las cosas más cotidianas, es una lección invaluable. Recuerda sus palabras, sus acciones, su ejemplo de vida, todo un faro en la modernidad. Su beatificación es un reconocimiento oficial de su santidad, pero su influencia va más allá de los títulos religiosos. Es un ejemplo de vida plena, dedicada a Dios y al servicio de los demás. Su testimonio nos invita a buscar la santidad en nuestra vida diaria, en las pequeñas cosas, en el amor a nuestro prójimo. Piensa en ello, ¿qué puedes hacer tú para seguir su ejemplo? Pero ¿cómo se convirtió Carlo en beato?
Su camino a la santidad comenzó mucho antes de su muerte. Recuerda, su vida fue una constante búsqueda de Dios, plasmada en sus acciones y en su profunda fe. Tras su fallecimiento, la Iglesia inició un proceso largo y riguroso, un camino lleno de investigación y testimonios. Se recopilaron miles de testimonios de personas que conocieron a Carlo y que relataron los milagros y gracias recibidas a través de su intercesión. Imagina la cantidad de cartas, de historias de vida transformadas, de pruebas de su santidad que se fueron acumulando. Cada una, un pequeño pedazo de un rompecabezas enorme que poco a poco iba tomando forma. La Iglesia investigó cada detalle de su vida, buscando cualquier señal de santidad excepcional. Se revisaron sus escritos, sus acciones, sus relaciones con los demás. Todo se examinó con minuciosidad. Fue un proceso largo y complejo, pero necesario para asegurar la autenticidad de su camino hacia la beatificación. Finalmente, tras un arduo proceso, se reconoció la heroicidad de sus virtudes y la autenticidad de un milagro atribuido a su intercesión. Este fue el paso crucial para su beatificación, un reconocimiento oficial de la Iglesia de su excepcional santidad. Un triunfo para Carlo, y para todos aquellos que creyeron en su ejemplo de vida. Recuerda que para que Carlo fuera beatificado, la Iglesia necesitó investigar a fondo su vida. Imagina a un equipo de investigadores, revisando documentos, cartas, fotos. Fue una tarea titánica, buscando cada detalle de su corta pero intensa existencia. Tú te preguntarás, ¿y cómo recopilaron tanta información? Pues a través de testimonios, de las personas que lo conocieron, que compartieron su vida, que fueron testigos de su fe. Miles de personas, familiares, amigos, compañeros de escuela, sacerdotes, todos aportaron su granito de arena. Cada testimonio, una pieza del rompecabezas que iba completando la imagen de Carlo. Piensa en la cantidad de entrevistas, las horas de escucha atenta, la búsqueda de la verdad en cada palabra, en cada recuerdo. Un trabajo minucioso, paciente, que buscaba reconstruir la vida de un joven extraordinario. Estos testimonios no solo hablaban de sus acciones, sino también de su personalidad, de su bondad, de su alegría contagiosa, de su profunda fe. Se buscaba entender la esencia de Carlo, no solo lo que hizo, sino quién era realmente. Cada palabra, cada recuerdo, ayudaba a construir un retrato auténtico y completo, un testimonio vivo de su santidad. Pero la investigación no se detuvo ahí. Recuerda que para ser beatificado, se necesitan milagros. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Se empezaron a registrar casos inexplicables, curaciones milagrosas que desafiaban toda lógica médica. Tú te preguntarás, ¿cómo? Pues eso es lo que vamos a descubrir. Hablamos de enfermedades graves, incurables según la ciencia, que desaparecieron de forma repentina y completa. Casos que fueron investigados exhaustivamente por expertos médicos que descartaron cualquier explicación natural. Para la Iglesia, estas curaciones fueron interpretadas como señales divinas, como una manifestación tangible de la intercesión de Carlo. Imagina la emoción, la esperanza que estas curaciones generaron en las familias afectadas. Un rayo de luz en medio de la oscuridad, un testimonio de fe inquebrantable. La Iglesia, tras un riguroso proceso de verificación, reconoció la autenticidad de estos milagros, atribuyéndolos a la intercesión del joven Carlo. Estos eventos extraordinarios son la prueba irrefutable de su santidad, de su cercanía a Dios. Así que, imagínate, la investigación avanzó. Se revisaron minuciosamente cada testimonio, cada prueba, cada detalle de los casos inexplicables que se le atribuían a Carlo. La Iglesia, con su meticulosidad característica, estudió todo con un profundo escrutinio. Recuerda que para la Iglesia, la canonización es un proceso sagrado, un acto de profunda fe y responsabilidad. Después de un largo y detallado proceso, la evidencia se acumuló. Los testimonios eran convincentes, las pruebas irrefutables. Se presentaron los casos ante los tribunales eclesiásticos, donde expertos teólogos y médicos analizaron cada aspecto con rigor y precisión.
Era un momento crucial, un punto de inflexión en la historia de este joven excepcional. Finalmente, llegó el día que muchos esperaban. La Iglesia reconoció oficialmente la santidad de Carlo Acutis. Su vida, su fe inquebrantable, su dedicación a Dios y a los demás, fueron reconocidos como un ejemplo para el mundo. Fue un momento de gran alegría para la Iglesia y para todos aquellos que habían seguido su ejemplo de vida. Y así, llegó el día. Recuerda, la espera había sido larga, llena de oraciones y esperanza. La Basílica de San Pedro, un escenario majestuoso, se preparaba para un evento histórico. Miles de personas, venidas de todas partes del mundo, se congregaron para presenciar la beatificación de Carlo Acutis, un joven que había dedicado su corta vida a la fe y a la tecnología. ¿Te imaginas la emoción, la atmósfera cargada de fe y esperanza? La ceremonia fue solemne, llena de simbolismo. Se leyeron las palabras que proclamaban a Carlo beato, reconociendo la santidad de su vida, a pesar de su corta edad. Fue un momento de gran alegría para su familia, sus amigos y para todos los que lo habían conocido o que habían sido inspirados por su ejemplo. Para ti, fue un día inolvidable, ¿verdad? Un día en que la Iglesia reconoció oficialmente la santidad de un joven que supo usar su talento para la tecnología para evangelizar. La beatificación de Carlo Acutis marcó un hito, demostrando que la santidad es posible para todos, en cualquier época y circunstancia. Su historia continúa inspirando a muchos jóvenes de todo el mundo. Recuerda ese día, la multitud expectante. Carlo, aunque joven, tenía un mensaje poderoso para ti. Un mensaje que resonaba con la fuerza de la fe, una fe sencilla y profunda, la misma que él vivía a diario. No era un mensaje de sermones largos y complejos, sino un llamado a la autenticidad, a vivir tu fe con alegría, a ser un testimonio viviente de la presencia de Dios en tu vida cotidiana. Él te invitaba a encontrar a Dios en todo, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Para Carlo, la Eucaristía era el centro de todo. Él te decía que la misa no era solo una obligación, sino un encuentro personal con Jesús, un momento de profunda intimidad con Dios. Te animaba a descubrir la belleza de la oración, a buscar la presencia de Dios en cada instante de tu día, a convertir cada acción en un acto de amor, un pequeño gesto de entrega a Dios. Él quería que tú comprendieras que la santidad no es algo inalcanzable, sino un camino abierto a todos. Su mensaje era simple pero profundo: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él te mostraba cómo hacerlo a través de su propia vida, una vida dedicada al servicio a los demás, una vida llena de alegría y optimismo. Te llamaba a la conversión, no como un castigo, sino como una liberación, un camino hacia la verdadera felicidad. Su legado, tú lo sabes, sigue inspirando a millones de jóvenes en todo el mundo. Recuerda cómo Carlo, con su sencillez, impactó a tantos. Su testimonio de fe, tan puro y genuino, resonó en un mundo a menudo indiferente a lo espiritual. Tú, al igual que muchos, te preguntas, ¿cómo un joven tan normal pudo lograr tanto? La respuesta reside en su profunda conexión con Dios, una conexión que irradiaba en cada una de sus acciones. Su pasión por la Eucaristía, su amor por la Virgen María, su dedicación a la oración, todo esto se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Su vida, tan corta pero tan intensa, nos recuerda la importancia de vivir la fe con autenticidad, sin miedo a ser diferentes. Tú, al ver su ejemplo, te sientes inspirado a vivir tu fe con mayor compromiso. Incluso hoy, su influencia sigue expandiéndose. Su mensaje de amor, de fe y de testimonio se ha extendido por todo el mundo, llegando a jóvenes y adultos por igual. Tú eres testigo de cómo su legado continúa inspirando a miles a profundizar su relación con Dios y a vivir una vida más plena y significativa. Su canonización es una prueba palpable de su impacto en la Iglesia moderna. Piensa en Carlo, tú. Un chico normal, con sus gustos y aficiones, pero con una fe inquebrantable. Su devoción a la Eucaristía, su amor por la Virgen María, su pasión por la informática, todo eso, unido a una profunda humildad,
lo convirtió en un ejemplo para su generación y para las que le siguieron. No buscaba ser famoso, solo quería compartir su fe con los demás, mostrando que la santidad es posible para todos. Su vida, tan sencilla, nos muestra que la santidad no reside en grandes hazañas, sino en la fidelidad diaria a Dios. Carlo nos invita a vivir nuestra fe con autenticidad, sin miedo a ser diferentes, a ser testigos del amor de Dios en un mundo que a menudo lo ignora. Él nos recuerda que la verdadera felicidad se encuentra en la unión con Dios, en el servicio a los demás y en la búsqueda de la perfección, paso a paso. Para ti, ¿qué significa ser un seguidor de Cristo hoy? Carlo nos da un ejemplo concreto: vivir con alegría, con sencillez, con amor y con una profunda fe en Dios. No se trata de imitarlo superficialmente, sino de inspirarnos en su testimonio para vivir nuestra propia vocación con generosidad. En su ejemplo, encontramos la fuerza para afrontar los desafíos de la vida, siempre con la mirada puesta en Dios. Pero ¿qué pasó con esa pasión por la informática? Carlo no solo jugaba, él la usaba para algo mucho más grande. Se convirtió en un pionero, un precursor de lo que hoy conocemos como evangelización digital. Imagina, un adolescente usando la tecnología no para juegos triviales, sino para compartir su fe, su amor por Dios, con el mundo. Su sitio web, creado a tan temprana edad, es un testimonio de esto. Allí recopilaba información sobre milagros eucarísticos de todo el mundo. Piensa en el esfuerzo, la dedicación, la búsqueda incansable de información, todo hecho con amor. Una obra maestra digital que sigue inspirando a miles. Ese legado digital, sigue vivo. Su sitio web, aunque actualizado y mejorado por otros, permanece como un faro de fe en la era digital. Es una prueba de que la tecnología, en manos correctas, puede ser una herramienta poderosa para el bien, para compartir la verdad y la belleza de la fe. Carlo nos enseñó eso, ¿verdad? Así que, ¿te imaginas la magnitud de su obra? Carlo, con su don para la informática, no solo creó una página web, sino que digitalizó milagros eucarísticos de todo el mundo. Un archivo monumental, accesible a todos, un testimonio de fe que trascendía fronteras. Su legado, ¡qué impacto!, es una muestra de cómo la tecnología, usada con amor, puede extender la palabra de Dios. Después de su muerte, su historia comenzó a crecer y a expandirse. Su beatificación fue una celebración mundial, una prueba de que su corta vida tuvo un impacto enorme. Personas de todas partes del mundo se unieron para celebrar la vida de este joven que, con su simpleza y fe inquebrantable, logró algo extraordinario. Y aún hoy, su ejemplo sigue inspirando a miles. Su legado no se limita a su página web. Es un llamado a la santidad para los jóvenes, una prueba de que la fe y la tecnología pueden coexistir armoniosamente. Es un ejemplo de cómo utilizar los dones que Dios nos da para el bien de los demás. Carlo nos enseñó a vivir una vida plena, dedicada a Dios y al servicio de los demás, dejando una huella imborrable en el mundo. Recuerda su ejemplo, tú también puedes hacer algo grande. Piensa en la dedicación de Carlo, su pasión por la Eucaristía, su entrega a la oración, su amor por los demás, todo eso, reflejado en cada línea de código, en cada imagen digitalizada. No fue solo una labor técnica, sino una profunda expresión de fe, un testimonio silencioso pero poderoso que sigue resonando hoy. Él nos muestra que la santidad no es algo inalcanzable, algo reservado solo para unos pocos elegidos. Carlo era un chico como tú, con sus gustos, sus aficiones, sus desafíos, pero supo integrar su fe en cada aspecto de su vida, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Su ejemplo nos invita a la autenticidad, a vivir nuestra fe con alegría y naturalidad, sin complejos ni miedos. A ser testigos del amor de Dios en nuestro entorno, cada uno desde nuestras propias vocaciones y talentos. ¿Qué puedes hacer tú para reflejar la luz de Cristo en tu vida diaria? No fue solo un genio tecnológico, Carlo te dejó un legado mucho más profundo, su testimonio de vida. Un mensaje sencillo, pero poderoso, que resuena aún hoy,
la alegría de vivir en Cristo, la importancia de la Eucaristía como centro de todo, y la necesidad de amar a Dios sobre todas las cosas. Observa cómo su vida, aunque corta, irradió una luz excepcional, guiada por una fe inquebrantable. Su mensaje no es solo para los jóvenes, es para todos. Es una invitación a la autenticidad, a vivir con honestidad y a buscar la santidad en la vida cotidiana. Piensa en su ejemplo, dedicación a sus estudios, a sus amigos, a su familia, todo realizado con una profunda fe que lo impulsaba a buscar la voluntad de Dios en cada momento. Carlo nos recuerda que la felicidad verdadera no se encuentra en las cosas materiales. Él, con su talento y sus recursos, eligió dedicar su vida a Dios y a los demás. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, a cuestionarnos qué buscamos realmente y a vivir con propósito, buscando la gloria de Dios en cada acción. Es un llamado a la conversión, a un cambio de corazón, a una vida más plena y significativa. Tú, que has recorrido con nosotros la vida de Carlo, ¿qué te queda? Su ejemplo no es una fórmula mágica, sino una invitación a la santidad, a esa búsqueda constante de Dios en lo cotidiano. Piensa en su amor por la Eucaristía, su pasión por la verdad, su generosidad desbordante. Esos son los pilares de un legado que trasciende el tiempo. Carlo no te deja un manual de instrucciones, sino un testimonio vivo. Un camino que puedes seguir, adaptándolo a tu propia vida, a tu contexto, a tus circunstancias. Él te muestra que la santidad es posible, incluso en medio del mundo moderno, con sus desafíos y tentaciones. No es algo lejano, inalcanzable, sino una realidad palpable. Su legado es un llamado a la autenticidad, a vivir tu fe con alegría y sin complejos. A usar tus talentos para glorificar a Dios, sea cual sea tu vocación. No importa si eres un genio tecnológico o no, lo importante es que pongas tu corazón en todo lo que haces, ofreciendo cada acción como una oración. Esa es la verdadera revolución que Carlo Acutis nos propone. Entonces, ¿te preguntas cosas sobre Carlo? Muchos se preguntan cómo era su vida diaria. Era un chico normal, ¿sabes? Le encantaba jugar al fútbol, pasar tiempo con sus amigos, y sobre todo, era un apasionado de la informática. Usaba su talento para crear páginas web, difundiendo su fe de una manera innovadora para su época. Y no era un santo perfecto, cometió errores como cualquier joven, pero siempre se esforzaba por mejorar. Otra duda frecuente, ¿cómo logró ser tan santo? La respuesta es sencilla, aunque no fácil, amó a Dios sobre todas las cosas. No se trataba de rituales complejos, sino de una profunda relación con Él, que se manifestaba en la Eucaristía, la oración y el servicio a los demás. Su santidad no era algo extraordinario, sino la consecuencia natural de su amor a Dios y a su prójimo. Y finalmente, ¿qué podemos aprender de Él? Mucho, amigo. Carlo nos enseña que la santidad es posible para todos, incluso en medio de la vida moderna y llena de distracciones. Nos invita a buscar a Dios en lo cotidiano, a usar nuestros talentos para el bien y a vivir con alegría y autenticidad. Su ejemplo es un faro de esperanza, un recordatorio de que la felicidad verdadera se encuentra en el amor a Dios y al prójimo. Pero, ¿quieres saber más? Hay un montón de recursos para profundizar en la vida de Carlo. Puedes encontrar libros, documentales y sitios web dedicados a él. Te recomiendo buscar en internet Carlo Acutis y verás la cantidad de información que existe. No te limites a este video, hay mucho más por descubrir. Busca biografías autorizadas que te darán una visión completa de su vida, desde su infancia hasta su temprana muerte. Hay libros que exploran su fe, su pasión por la informática y su compromiso con los necesitados. No te conformes con lo básico, hay mucho más que aprender sobre este increíble chico. Además de los libros, existen numerosos documentales que exploran la vida y la santidad de Carlo Acutis. Estos documentales suelen incluir entrevistas con familiares, amigos y personas que lo conocieron. Te permitirán conocer su personalidad, sus valores y el impacto que tuvo en quienes lo rodeaban.
Busca en plataformas de streaming. Y ahora, un agradecimiento enorme a ti, por dedicarme tu tiempo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la vida de Carlo Acutis, un joven que supo vivir su fe con alegría y autenticidad. Este video ha sido un proyecto apasionante, y tu apoyo significa el mundo para mí. Sin tu interés, este viaje hubiera sido mucho menos gratificante. También quiero agradecer a todos los que han contribuido a la creación de este video. A mis amigos y familiares, por su paciencia y apoyo incondicional durante el proceso. Gracias por animarme a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Vuestra creencia en este proyecto me ha dado alas para volar. Un agradecimiento especial a las fuentes de información que me han permitido reconstruir la historia de Carlo con la mayor fidelidad posible. Los libros, los documentales, los testimonios, todo ha sido crucial para dar forma a este relato. Gracias a todos los que han dedicado su tiempo y esfuerzo a preservar su legado. Pero la historia de Carlo no termina aquí, ¿verdad? Su legado continúa inspirando a miles. Él nos mostró que la santidad no es algo inalcanzable, sino una aventura emocionante que se vive día a día. Piensa en su dedicación a la Eucaristía, su amor por la Virgen María, su pasión por la tecnología puesta al servicio de la fe. ¿Qué te llama más la atención de su vida? Carlo te invita a ser un santo en el siglo XXI. No se trata de hacer milagros espectaculares, sino de vivir tu fe con autenticidad, con alegría, con esa misma chispa que él tenía. Busca la santidad en lo cotidiano, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, en tus estudios. ¿Qué pequeño acto de amor puedes realizar hoy para seguir su ejemplo? No necesitas ser un experto en informática ni un prodigio de la fe para seguir sus pasos. Lo importante es la intención, el deseo sincero de vivir tu vida para Dios. Recuerda su frase, el paraíso no es un lugar, sino una persona. ¿Qué significa eso para ti? Reflexiona sobre ello y empieza a construir tu propio camino hacia la santidad. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la vida del beato Carlo Acutis. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.